palabras, primero que nada agradecer muchísimo a los profesores Daniel Ziganda y Ramón Álvarez Vaz, aquí presentes. Por el momento la profesora Graciela Muniz no se puede conectar debido a una emergencia sanitaria en su centro de investigación. Acabo entonces de recibir esta noticia. Por lo tanto, la sesión comenzará con los profesores Daniel Ziganda, quien ya conocieron aquí los participantes del Congreso. Él realizó el curso de simulación de procesos demográficos en R. Quiero recordar que el profesor Ziganda es investigador del Instituto Max Planck para las investigaciones demográficas. El profesor Ramón Álvarez Vaz es doctor en Ciencias Médicas, Programa de Investigación Biomédica, ProInvio de la Facultad de Medicina, Universidad de la República. Tiene una relevante trayectoria en estadística. Actualmente es director del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Entonces, Daniel y Ramón hoy disertarán, digamos, sobre temas de estadísticas aplicadas a la medicina, a la ciencia de salud y a las ciencias sociales. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marco, y gracias a todos por estar a esta hora temprana de la mañana. Sí, yo apago la cámara y ya está. Voy a compartir un pequeño punteo que tengo para organizar un poco son unas reflexiones en realidad, un poco la invitación, y bueno, muchas gracias al comité organizador también por la invitación. Era la invitación justamente a reflexionar sobre el papel del rol de la estadística en el área de la salud y en las ciencias sociales, que es de donde voy a hablar yo, digamos. Como decía Marco, mi trabajo de investigación ha estado vinculado hace muchos años al análisis de procesos demográficos. Y para estructurar un poco este comentario que quería hacer hoy, les voy a contar una experiencia que tuvimos hace un tiempo, cuando empezamos a desarrollar un proyecto de investigación que consistía en construir un modelo computacional, ¿sí?, para entender los microfundamentos de unas tendencias que estábamos observando a nivel de la fecundidad, ¿sí? La demografía se caracteriza por analizar tendencias a nivel macro, ¿no? Hay como gran parte de la demografía, y sobre todo en su inicio, está concentrada en el análisis de indicadores agregados, ¿sí? Pero eso a veces también hace difícil entender las causas de algunos fenómenos. Entonces queríamos entender, ver si podíamos, a través de la simulación a nivel individual, encontrar algunas pistas de algunas tendencias que nos interesaban. Entonces comenzamos a trabajar en este proyecto, y lo que nos pasó es que encontramos que no había toda la literatura que nos parecía debería haber para una actividad tan central en la disciplina como construir un modelo del proceso reproductivo, que es uno de los procesos centrales, ¿no?, para la demografía. Pero seguimos trabajando, digamos, sin desanimarnos mucho por que estamos encontrando esa imposibilidad de conectar con literatura anterior, pero siempre con la duda de que tenía que haber más cosas de las que estábamos encontrando. Entonces, intentamos hacer un esfuerzo más sistemático de revisión de la literatura, y encontramos que efectivamente sí había un periodo de gran desarrollo de este tipo de modelos matemáticos y computacionales, pero que había estado concentrado en los años 50, 60 y 70. O sea, era literatura que no la encontrábamos tan fácilmente porque era muy antigua, digamos, para el momento en el que estábamos desarrollando el trabajo. Y efectivamente, bueno, es todo ese desarrollo, encontrar ese desarrollo que hubo en ese momento, y esos autores nos sirvió mucho para poder seguir construyendo lo que estábamos intentando construir, y hizo el camino como mucho más llano, ¿no? Entonces, quisimos también reflexionar por qué qué había pasado con ese tipo de actividad de modelado, y por qué había desaparecido
a partir de los años 80, ¿sí? Porque a partir de los años 80 deja, digamos, no dejan de aparecer artículos nuevos, pero tampoco se sigue enseñando en los currículums, ¿no? En los programas académicos vinculados a la demografía. Y como nos parecía que era central, importante recuperar esa tradición, intentamos ver cuáles eran los motivos de esa desaparición o de esa marginalización de ese tipo de actividad. Entonces, conversando, un poco investigando y conversando con profesores que habían sido como parte de esa época de desarrollo de la disciplina, y siguiendo también el trabajo de algunos profesores que han investigado también más desde el punto de vista de la epistemología, ¿no? Y del desarrollo de la práctica de la disciplina en la demografía, encontramos que una de las cosas que había pasado era que esa práctica de modelado había desaparecido con la aparición y la disponibilidad creciente de microdatos, ¿sí? Microdatos de censos, de encuestas, ¿sí? O de registros, ¿no? en países europeos. Entonces, eso, vinculados también a la popularización de paquetes, software estadístico que tenía como codificado ya ciertos modelos, cambió mucho los incentivos para los investigadores, ¿sí? Porque un profesor nos contaba cómo en esa época, cuando aparecieron, era más fácil bajarse unos microdatos en una mañana, también porque empezaron a aparecer, ¿no? las primeras computadoras personales que tenían cierta capacidad. Entonces era muy sencillo descargar unos datos, correr algún modelo de regresión, por ejemplo, investigar la relación entre unas variables y producir un artículo, ¿no? Que antes de tener esa capacidad de cómputo y el acceso a los datos y los modelos estadísticos ya como codificados o empaquetados, ¿no? El trabajo de investigación era bastante más arduo, ¿no? Y había que recoger los datos, como los datos propios, ¿no? Hacer algún tipo de estudio para recoger datos, o buscarle la vuelta a esto con otro tipo de enfoques. Entonces, eso que fue un desarrollo, que es un desarrollo muy interesante y que potenció mucho el trabajo de muchas disciplinas de las ciencias sociales, también tiene algún costado que es quizá no tan positivo, que es digamos, que es la estandarización de la práctica científica, ¿no? Como que el 90% de los artículos que se producen en demografía y en otras ciencias sociales empiezan con una revisión de la literatura, después se discute el problema, se discuten los métodos y los datos utilizados, se corre algún modelo de regresión. En la demografía se usa mucho el modelo de regresión de Cox, por ejemplo, en análisis de supervivencia, para mirar diferencias entre grupos en relación a algún riesgo que tiene que ver con eventos demográficos. Entonces, y después se concluye, ¿no? Y eso que está muy bien, y hace también que podamos comunicar el trabajo de investigación también más fácilmente, porque las personas a las que le estamos comunicando esto, los revisores, los editores, entienden, o sea, pueden evaluar si nuestro trabajo es bueno, y gran parte de esa evaluación pasa por cuán correctamente se aplicó determinado modelo estadístico, ¿no? Y bueno, y tenemos como una forma que no hay que pensarla demasiado para presentar los datos, ¿no? Todo, por ejemplo, en ciencias sociales está la típica tabla o gráfica con la presentación de los coeficientes del modelo de regresión, donde bueno, la gente en una presentación también lo puede leer rápidamente, ¿sí? Porque si nosotros, por ejemplo, ahora que estamos trabajando con este modelo de simulación y queremos comunicar los resultados, tenemos que crear un escenario contrafáctico, entonces explicar cómo estamos obteniendo conocimiento con este modelo, que no es tan estándar, es bastante complejo,
¿sí? Hay que buscarle mucho la vuelta para poder aportar evidencia. El hecho de aportar evidencia en este trabajo, cuando uno aplica estos modelos estadísticos más genéricos, es más claro, ¿no? O sea, corro una regresión, analizo unas diferencias entre unos grupos, o una relación entre variables, y eso me permite, obtengo un coeficiente con un p-value, y digo, bueno, esta es la evidencia que estaba buscando, ¿no? Y eso es muy potente, pero al mismo tiempo hace que otro tipo de actividad que también es importante quede un poco marginalizada. Entonces, ahí se generan una serie de problemas. Los economistas se refieren con el término de enfermedad holandesa a un fenómeno en los años 60, que en Holanda encuentran yacimientos de gas natural. Y bueno, eso, que es una gran noticia para la economía holandesa, termina impactando muy negativamente en otros sectores, porque la moneda se aprecia y los sectores que exportan, por ejemplo, pierden competitividad. Entonces, esta idea de que tenemos un exceso de recursos, tenemos un recurso muy potente en un lugar, nos puede llevar a desajustes o marginalizar otras actividades o problemas en otras áreas que también son importantes, en este caso de una disciplina científica. Y problemas relacionados que aparecen cuando uno tiene unos modelos que son muy potentes. Está la analogía del borracho que busca las llaves del auto abajo de la farola, porque es el único lugar donde hay luz, ¿no? Y esto pasa un poco también en las ciencias sociales, que a veces nos concentramos en los problemas en los que los modelos funcionan, ¿sí? Y por ejemplo, solo nos concentramos en algunas preguntas donde podemos explotar un experimento natural, o podemos explotar el uso de una variable instrumental, ¿sí? Y tener más capacidad de hacer un análisis de inferencia causal, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como está estructurado la práctica científica, eso después va a ser comunicado y va a ser aceptado porque es una buena aplicación de un modelo, pero quizá no necesariamente es el problema que más nos interesaba en ese momento, ¿no? Entonces, y después está la otra analogía del cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas empiezan a aparecer a clavos, ¿no? Entonces, el martillo es una herramienta muy potente, pero no todos los problemas se resuelven con las mismas herramientas. Y ya que estábamos en la conferencia latinoamericana, con gran presencia de uruguayos y argentinos, quería hacer la analogía con el asado, ¿no? El asado es quizá también un ejemplo de abundancia en un sector, de este caso de la gastronomía, que es, yo no voy a ser el que hable mal del asado, obviamente, ¿no? Pero sí quizá es en parte causante de que no tengamos la riqueza gastronómica que tienen otros países de Latinoamérica. Entonces, nada, es que la reflexión un poco iba por el lado de, es menos para los estadísticos, sino es más para los que hacemos ciencias sociales, de tener presente cuál es el objetivo final de la investigación científica, ¿sí? Que no debería ser el aplicar correctamente unos modelos estadísticos genéricos en el sentido de que se pueden aplicar a cualquier problema, ¿no? Una regresión lineal o un modelo de riesgos proporcionales, sino el objetivo debería ser generar conocimiento relevante sobre unos sistemas o unos procesos de interés para la disciplina. Entonces, y ahí están las herramientas de la estadística, están las herramientas de la matemática, las herramientas computacionales, todas las herramientas que están a disposición, y a veces intentar, tiene sus costos quizá embarcarse en proyectos que son un poco más largos, en el sentido de que llevan más trabajo, o que son más difíciles de comunicar,
pero que también en el largo plazo pueden abrir nuevas avenidas de investigación y de conocimiento. Entonces, creo que esa es una reflexión importante que hay que hacer desde las ciencias sociales y en su relación con la estadística. Bueno, es un poco lo que quería traer hoy para iniciar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, esto es, como tú bien comentaste, digamos, un disparador, una motivación para empezar a conversar. No sé si Ramón, el profesor Ramón Álvarez, muchos se han recién conectado, entonces quiere, digamos, introducir también otros temas antes de dar lugar a una conversatorio aquí en la sala. Bien, muchas gracias, Daniel. Voy a ver si logro compartir. Déjeme ver un poquitito. Sí, supongo que compartir ahora y a ver si... esperen un poquitito. ¿Ahí logran ver una presentación? Sí, perfectamente, gracias. ¿Se ve? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, yo un poco voy a partir de un lugar tal vez diferente al que se plantó Daniel. Primero, como bien dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por sabio, ¿no? Entonces yo con 20 años más que Daniel voy a tratar de sacarle jugo a lo que ella presentó. Y además también plantarme desde un lugar totalmente, en términos de trayectoria, diferente al de Daniel. Daniel, él no lo dijo, pero él tiene su formación en el área de las ciencias sociales, de demografía, y hasta tuvo el partido como un postdoctoral del MACTAN de Alemania. Es digamos, un estadista, ya a esta altura de partida, digamos, es un experto estadístico en temas computacionales, ¿sí? Con lo cual la trayectoria que ha hecho Daniel, de pronto es un poco al revés de la que yo he hecho, en el sentido de que yo me formé de grado en estadística, y con el correr del tiempo me he dedicado a la aplicación de la estadística en el campo de la salud, ¿verdad? Hasta finalmente terminar, como decía hoy Marco, con temas vinculados al doctorado de las ciencias médicas, ¿no? Después de mucho tiempo. Y entonces, en ese sentido, hay mucho camino común entre ambas trayectorias, si bien son inversas en el tiempo, en el sentido de que claramente mi papel es de actor de reparto. Yo generalmente, digamos, como estadístico, al trabajar como estadístico aplicado, siempre trabajo con, en general, sea la disciplina en la cual yo participe, siempre mi rol es de ser acompañante, en particular en el área de la salud, que es un poco lo que yo me he especializado. Y por lo tanto, en realidad, todas esas cosas que planteaba Daniel hoy, claramente son problemas parecidos, en el sentido de que hay, digamos, el uso, digamos, de programas estadísticos que permiten trabajar sobre datos, tal vez con una diferencia un poco que va por el lado de que en el campo de la salud, a diferencia de pronto en las cosas que relataba Daniel, más sobre todo en su experiencia últimamente en Europa, si bien el Uruguay tiene estadísticas vitales a disposición, hace relativamente poco tiempo que hay muy buen acceso a las mismas, y en general en el trabajo de hacer sociedades para investigar con gente del área de la salud, uno pasa por trabajar con datos que no son datos que provienen de registros a nivel nacional, sino más bien que son de pronto datos que son de estudios puntuales, que pueden ser de estudios de muy variada índole, desde estudios de prevalencia hasta ensayos clínicos, ¿verdad? Pero más allá de cuál sea el formato del diseño y cómo se generan los mismos, hay una cosa que a mí siempre, por más que, vuelvo a reiterar, yo me estoy dedicando ahora al área de la salud, y en particular en los últimos 10 años me dediqué con mucha dedicación a lo que es la salud bucal. Hay algo que les quiero compartir hoy, que ha sido un poco mi obsesión, pero que si bien
de pronto yo voy a hacer un énfasis más en la salud bucal, es una cosa que vale mucho para el resto de las disciplinas del área de la salud, ¿verdad? Entonces, ¿ahí se ve? No sé si estoy bien de audio y bien de la presentación. Sí, se ve perfectamente, Ramón, Está bien. se escucha bien, gracias. Está genial, bárbaro. Entonces, un poco lo que yo les quería compartir ahora tiene que ver con, como yo les decía, esa obsesión que yo, las asociaciones creo que crecen con la edad. Ya Daniel tendrá tiempo de eso que decía, de hacerlo más potente. Entonces decía que mi obsesión va por el lado siguiente, de decir, de cómo un problema que también yo, digamos, a lo largo de 30 y pico de años de participación en la academia, ha cambiado muchísimo y sobre todo ha cambiado en forma muy pronunciada en los últimos, de pronto 5 años, cambió lo mismo que había cambiado los 25 previos, y tiene que ver con el acceso a los datos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, acceder a los datos en el mundo del Big Data es todo un problema, porque en realidad el tema pasa por saber qué hacer con tanto dato y transformarlo en información, ¿verdad? Entonces, mi obsesión es, bueno, ¿por qué no poder plantarse frente al problema en términos de poder aprovechar la estructura multivariada de los datos, ¿verdad? Entonces, en particular, con respecto a eso, quiero compartir dos temas. Uno que tiene que ver con algo que yo acá le llamé capacidad predictiva al modelar en el campo de la salud, y otro que tiene que ver con algo que en cierta forma puede ser una especie de posible camino a poder contemplar la estructura multivariada de los datos y lograr discernir algo que tiene que ver con llegar a medir de forma tal vez muy variada, variables no observables, que acá yo le llamo variables latentes en salud, y que claramente son sobre todo ese tipo de atracciones que los clínicos de pronto tienen necesidad, digamos, de incorporar en la toma de decisiones para fijar conducta terapéutica, ¿verdad? El tema de variables latentes de salud, que vale a nivel de la parte clínica, pero también vale a nivel también de la parte más, si se quiere, más poblacional o más de epidemiología, ¿verdad? Entonces, un poco yendo a lo que yo les comentaba del tema de la capacidad predictiva al modelar, yo un poco lo que les quiero compartir es esto que yo acá les resumo, que tiene que ver con, si uno va por la revisión que puede encontrar en literatura en temas de trabajo publicados en revistas especializadas, en biomedicina y en epidemiología, de las mejores ranqueadas también, he encontrado que no se le presta atención a muchos de los aspectos que tienen que ver con la capacidad predictiva, y donde no queda, por ejemplo, de pronto claro por qué se opta por alternativas al modelo Poisson, si por ejemplo se está trabajando con modelo de conteos, ¿verdad? Y otra cosa que también yo encuentro es que tampoco se trabaja la capacidad de ajuste, que creo que es el problema que yo les quiero sobre todo que fijen más atención, y donde yo encuentro que muchas veces los autores lo que hacen es solamente prestarle atención a las variables y ajustar modelos, y tal vez resolviéndose por aquellos donde aparecen variables que son significativas, pero que son muy pobres prediciendo. Entonces, ¿cuál es el impacto que a mi juicio tiene esto? Bueno, es un aspecto que creo que es extremadamente relevante, ya que en base a estos modelos los investigadores terminan elaborando teoría para explicar patologías en función de variables que no son buenas predictoras. Por lo tanto, cualquier conducta terapéutica que se tome a partir de eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, yendo un poco más al detalle, de pronto, capaz que voy a aprovechar el tema de que Graciela no nos puede acompañar, capaz vos me decís, Marco, si me puedo extender un ratito, en el momento que me decías que estoy en tiempo, me corto, ¿verdad? Pero sí, por favor. tal vez sí, para capaz que para la gente que nos acompaña hoy, explicarles un poco más, esto que yo le decía de haber trabajado con el tema de la salud bucal, hay un problema de los tantos que manejan en odontología, y que tiene que ver con la patología caries, que es uno de los que más se dedican a estudiar, que tiene que ver digamos, con el estado de las piezas dentales. Entonces, en general, en este tipo, digamos, de estudios es necesario trabajar con algo que permita evaluar presencia de caries, que es una de las patologías que muestra el estado de salud de las piezas dentales, y donde uno puede evaluar o bien la presencia de la patología caries, de la enfermedad caries, que muchos de nosotros podemos haber padecido en nuestras vidas, o algo que puede ser un poco más informativo, que tiene que ver con el gradiente, decir, el gradiente de la
patología caries, es decir, en el sentido de que si hay mucha cantidad de caries, y que eso claramente se termina modelando a través de modelos de conteo, ¿no? Entonces ahí yo lo que he encontrado es que hay dos tipos de problemas que surgen y que tienen que ver con lo siguiente. Por un lado, la sobredispersión, y por otro lado, algo que es un exceso de ceros. Entonces, esas dos características de tener sobredispersión en los datos y exceso de ceros es lo que yo llamo el trabajar con modelos patológicos, en el sentido que son modelos estadísticos que tienen un problema per se, porque ya tienen que tratar de atender y trabajar con contingencias donde los modelos convencionales no funcionan. Entonces, claramente para una forma de trabajar con la sobredispersión, tiene que ver con alternativas como las que yo acá le planteo y que acá aparecen reflejadas en esta tabla, donde por ejemplo, como alternativa al modelo Poisson, que yo decía que muchas veces de pronto en las revistas de los artículos se plantea, pero no se dice por qué, que tienen que ver con esta estructura que ustedes ven acá, de que claramente con la teoría de los modelos lineales generalizados uno puede salirse de lo que es el modelo de Poisson, donde la media y la varianza coinciden, donde claramente hay un exceso de varianza que puede tener toda esta forma que está acá, que tiene básicamente una estructura polinómica, donde cada vez la varianza es más grande, y donde pueden tener variantes a la distribución binomial negativa, la Poisson inversa generalizada o la Poisson generalizada, donde inclusive esta última lo que puede permitir es algo que a veces sucede, y es la subdispersión, es decir, donde la varianza está por debajo de la media, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener esta herramental, en realidad, ¿a qué va comentar esto? Porque justamente tiene que ver, o bien se trabaja con una distribución, perdón, como estaba acá, de tipo paramétrico, cualquiera sea la que uno opte, o directamente pasar a un estadio un poco mayor, donde claramente uno tiene que trabajar con, de pronto, lo que yo acá le llamo modelos de mezcla, que son básicamente modelos con obstáculos, los modelos Hurre o los modelos con el sexo de cero, donde de alguna manera, al trabajar queriendo modelar el conteo, el gradiente de la enfermedad, uno sabe que lo que tiene son mucha cantidad de ceros, que ninguna de las distribuciones paramétricas que yo les mencioné hace un ratito son capaces de captar, ¿verdad? Es decir, hay un porcentaje muy grande de ceros, que lo que está indicando es personas que no padecen la enfermedad, que es imposible captarlas con cualquiera de los modelos antes planteados. Entonces, de pronto hay que ir por este lado, es decir, trabajar con modelos combinados, que uno de ellos es que es muy flexible, que básicamente consiste en tener un modelo donde dice, bueno, la persona tiene caries o no tiene caries. Si tiene caries, se modela, digamos, con esta parte, y si tiene caries, bueno, en este caso va a ser un conteo 1, 2, 3, así, y lo va a terminar modelando con esta distribución truncada, ¿verdad? O de pronto, inclusive, algo que puede ser inclusive hasta un poco más difícil, que tiene que ver con exceso de ceros, donde parte de los ceros son estructurales y pueden tener que estar contemplados en este tipo de modelo que permite que el cero viva en los dos lados, digamos, acá, o también en esto que también digamos, modela el conteo. Pero más allá de cuál sea digamos, la estrategia metodológica a seguir, de la más sencilla, los modelos paramétricos, o cualquiera de estas que son un poquito más complejos, ¿cuál es, digamos, la hoja de ruta que yo entiendo que deberían seguir los investigadores que claramente son asesorados por la gente que proviene de la estadística? Y es, bueno, realmente examinar cuáles son las distribuciones que de pronto podían reproducir adecuadamente los conteos, independientemente de que después se quieran usar en contextos modelos de regresión. Y lo que yo acá advierto es que no alcanza con encontrar variables significativas para las cuales desarrollar teoría epidemiológica, porque de vuelta lo que estamos haciendo es encontrar asociaciones que de pronto son válidas, pero para poblaciones mucho menos enfermas, es decir, donde no hay de pronto el exceso de ceros que yo les comentaba que muchas veces existen en estos estudios de salud bucal para la patología caries. Y más allá de eso, inclusive al trabajar con modelos un poco más complejos, una cosa que interesante, que también implica poder planteárselo adecuadamente digamos, en este caso, al epidemiólogo, o de pronto al odontólogo que de alguna manera se especializó con temas de epidemiología, pero que no tiene, digamos, la experticia suficiente en las partes cuantitativas, de saber que de pronto, inclusive en un contexto de regresión, las variables explicativas no necesariamente van a ser las mismas para explicar
el que no tenga patología como sí que la tenga, ¿verdad? Es decir, cuando estamos en el conteo 0 o en el conteo 1, 2 o más presencias de caries, ¿verdad? Entonces, eso sería como una especie de resumen de lo que yo decía, bueno, ser muy cautos a la hora de saber de que no alcanza con trabajar con variables explicativas que sean significativas, sino saber que si yo me quedo con eso, finalmente, si después el modelo lo voy a usar para tomar decisiones de pronto más en el ámbito de la biología y la de salud pública, si yo encuentro que las variables que terminan estando asociadas con la enfermedad son aquellas que me dieron significativas, pero no me reproducen, digamos, los datos adecuadamente, por eso ahí mi obsesión del tema de la predicción, francamente son modelos que no sirven para nada, ¿correcto? Entonces, de ahí, digamos, de vuelta, ese machacar sobre que hay que no perder el hábito de decir, bueno, yo, digamos, que estimo un modelo, pero el modelo termina de ser adecuadamente utilizado cuando uno pasó por la instancia de saber si realmente logra reproducir los datos por los cuales fueron generados. Y eso tiene que ver con, de pronto, la forma en la que se enseña la epidemiología y por lo tanto los métodos cuantitativos aplicados a las mismas en el Uruguay, donde generalmente quienes hacen eso son de pronto odontólogos que se han de pronto especializado un poco, pero no tienen la experticia suficiente en estadística. Sucede exactamente lo mismo en el campo de la medicina, en la nutrición, o cualquier otra disciplina del campo de la salud, ¿verdad? Y la otra cosa que le quería compartir, que tenía que ver con el tema de las variables latentes en salud, no sé cómo estoy de tiempo, Marco, avísame, pero si no, yo sigo. No, yo diría, Ramón, que otros 5 o 10 minutos. Perfecto. Puedes, Sí, yo creo perfectamente, creo que en 10 minutos creo que redondeo el tema. Entonces, sí. Gracias, Marco. Entonces decía, bueno, otra, digamos, situación en la que me he enfrentado habitualmente en el campo de la salud general, medicina, pero voy a de vuelta a relatar, digamos, situaciones en las que he participado en el campo de la salud bucal. Y lo que yo acá un poco resumo es que en los estudios epidemiológicos es práctica habitual trabajar con variables binarias que reflejan la presencia de determinadas enfermedades, las que a su vez se supone que pueden estar asociadas con otro conjunto de variables que en general podrían asumirse como factores de riesgo de las primeras, ¿verdad? Entonces, claramente el análisis habitual que se hace es, bueno, tratar de, a través de pronto, la aplicación de los modelos ya generalizados, generalmente la regresión logística, tratar de explicar de pronto la propensión a tener cierta patología en función de un conjunto de variables explicativas, ¿de acuerdo? Y ahí es donde entra lo que yo decía, bueno, el tema es que si yo tengo varias patologías a explicar, la persona es una sola, por lo tanto yo debería ser capaz de integrar todo eso de pronto a un mismo modelo, es decir, no ir por esta instancia de decir, bueno, voy por el lado de la regresión logística, donde de pronto yo lo que hago es hacer un modelo para cada patología asociada a un conjunto de variables explicativas. Y es ahí donde entonces surge un poco una de las tantas formas que habría de acercarse a esa especie de variable latente en salud, es decir, en este caso sería una variable latente de patología, en este caso como estoy trabajando con la salud bucal, algo así como la enfermedad bucal muy, muy en extenso, ¿verdad? Entonces, una alternativa en la que yo he transitado con otros colegas, en particular el profesor Massa, que algunos sí han tenido la posibilidad de participar en el resto del congreso, él va a presentar un trabajo que tiene que ver en cómo implementar esto computacionalmente, digamos, a través de desarrollo de una librería que estamos trabajando hoy en día, ¿no? Pero entonces, les sintetizo. Las limitaciones que yo decía que pueden tener el trabajar con cada variable a ser explicada en forma separada, que no logra resolver el problema, que la persona es uno solo y por lo tanto uno debería ser capaz de sintetizar todo con algún modelo estadístico, que hay que lograr que los estadísticos se inspiren y logren darle al clínico, al epidemiólogo, la posibilidad de decir, bueno, yo encontré una forma de decir, hay una variable que me está logrando decir cómo opera todo a nivel de la persona. Entonces, una posible alternativa es a través de eso que planteamos, que tiene que ver con los modelos de teoría de respuesta al ítem, en particular una forma muy sencilla a través del modelo de Rasch, de un solo parámetro,
y que de alguna manera lo que permiten es que el conjunto de variables, que en este caso son las patologías, se obtiene como un subproducto a través de una evaluación individual, en este caso que se interpreta algo así como lo que acá denominamos Signet Provenance, que sería algo así como la propensión a la enfermedad. Pero a su vez, este planteo nosotros lo hacemos desde la perspectiva de no dejar de lado los factores de riesgo. Entonces, la idea es, en este análisis, de llevar al tema de la salud la teoría de respuesta al ítem, extendiendo el análisis a través de la inclusión de un predictor lineal, indagando sobre cómo algunos factores pueden ser determinantes de la tendencia de los individuos a padecer las distintas patologías, ¿verdad? Entonces, un poco este diagrama de flujo que yo les pongo acá tiene que ver a cuál sería la forma de plantearse frente al problema, es decir, lo que tiene son variables explicativas que son la edad, el género, hábito de vida, a la que a ustedes se les ocurra, que de alguna manera, combinadas con los parámetros individuales, terminan siendo capaces de explicar, en este caso, lo que yo decía, diferentes patologías, generalmente, digamos, consideradas de forma binaria, como es la presencia o ausencia de caries, el resto, digamos, de las términos que acá aparecen, un poco para la gente que no está muy en el tema de la salud bucal, esto tiene que ver con alteraciones de lo que es la encía, es decir, la bolsa periodontal, la inflamación de la encía, el tener lo que se llama la pérdida de sensación ósea, es decir, cuando hay retracción de la encía y bueno, cualquiera de las piezas dentales tienen más posibilidad de deteriorarse y caerse, ¿verdad? O más allá de saber si se tiene o no de intención funcional, que tiene que ver con la cantidad de piezas que tiene presente la gente en boca. Y básicamente la idea es esa, es decir, yendo un poco más al detalle fino, en realidad el modelo en este caso es un modelo donde cada una de estas variables que son binarias, ¿verdad? Se pueden, digamos, modelar incorporando dentro de esto que sería algo así como el parámetro individual de propensión a la enfermedad, está de alguna manera condicionado por un conjunto de variables predictoras, en este caso a partir de un predictor lineal. Es una posibilidad, suponiendo que hay digamos, la chance de poder incluir variables explicativas a través de un predictor lineal, ¿verdad? Entonces, en realidad, y a modo de cierre, ¿cuál sería la ventaja en este caso? Bueno, es que uno lo que puede es, en vez de trabajar con la ocurrencia de la enfermedad en forma individual, que podrían ser cualquiera de estas variables binarias, uno logra, de alguna manera, encontrar, primero, un parámetro que es individual, o sea, que depende de cada individuo, porque de alguna manera da cuenta de cuál sería la propensión a la enfermedad de padecer todas ese conjunto de variables binarias, que a su vez claramente dependen de características que son propias del individuo y que están de alguna manera resumidas en este predictor lineal. Entonces, de este modo, era un poco las dos experiencias que yo les quería compartir, en el sentido de lo primero que yo les decía, de tratar de ser obsesivos en cuando uno es un modelo, el modelo vale en la medida de que después me permite predecir adecuadamente, si no, estoy haciendo un ejercicio que es incompleto y por lo tanto quien recibe ayuda de parte de la gente especialista en estadística tiene que saber que si el proceso se trunca en ese lado, esto no termina siendo del todo adecuado. Y por otra parte, esto último que yo le decía que tiene que ver, de alguna manera, cómo acercarnos a tratar de integrar muchas enfermedades que operan sobre el mismo individuo, de forma de decir, bueno, yo de alguna manera estoy acercando a decir, encuentro una forma de decir, hay una especie de salud, de variable no observable que me está diciendo qué propensión a tener, en este caso, enfermedad bucal, pero imagínense que esto podría ser cualquier otro tipo de patología en el campo de la salud, no tanto de lo bucal, sino más en el campo de las otras situaciones, digamos, de la medicina, de la nutrición, inclusive de la psicología, ¿verdad? Y bueno, y a modo de cierre, yo decía, esto es un problema que yo entiendo que tiene que ver con el tema de cómo se enseña, y por otra parte, también la limitación en encontrar esa no explicación de los modelos, de por qué se usan o no se usan, tiene que ver en el proceso de, cuando se generan los artículos, de quiénes son los referees, y entonces lo que hemos encontrado es que en general la dificultad está porque cuando uno presenta un artículo e intenta de pronto presentar esto,
la dificultad pasa porque quien tiene que arbitrar y decidir si esto es un enfoque metodológico adecuado. En general, los referees de las revistas especializadas, inclusive de aquellas que son de muy buen nivel, no tienen de pronto tal vez la formación y termina siendo un obstáculo. Entonces creo que eso es todo un tema en el que de algún modo la estadística debe tratar de trabajar para poder de alguna manera derribar ese muro que creo que existe para lograr convencer a la gente que esta es una forma adecuada, gente digamos que trabaja en el área de la salud, que es una forma adecuada de hacer un buen uso de la estadística para, en definitiva, la estadística es una herramienta que está al servicio, en este caso, de aplicaciones en el área de la salud, y bueno, va por ahí un poco mi experiencia que quería compartir con ustedes hoy. Bueno, por acá voy dejando. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Ramón, por compartir con todos nosotros y resumir en algunos aspectos esenciales una larga experiencia de estudio de la estadística en problemas de salud. Muchas gracias, Daniel, por introducir nuevamente cuáles son las preocupaciones que un investigador que utiliza herramienta estadística en las ciencias sociales siempre debería tener presente. Aquí hay muchísimos temas que ustedes han dejado planteados. Yo quisiera entonces abrir el conversatorio y que todos los que integran la sala puedan darnos una opinión y tener preguntas para los disertantes, Ramón y Daniel. Adelante con las preguntas. Aprovecho mientras reorganizan las ideas cada uno desde su perspectiva. Uno de los temas que me pareció muy interesante es el tema de esta tensión, como a veces se la llamó Daniel, entre explicación y predicción. Y es un tema que también Ramón ha considerado nuevamente, creo de alguna manera planteando que a veces hay modelos que sí ajustan muy bien, pero luego no sirven para nada para predecir, entonces orientar, por ejemplo, políticas o medidas de tipo sanitario. No sé si al respecto Daniel quiere agregar algo en cuál sería, digamos, el esfuerzo actualmente en el área demográfica de tener este cuidado hacia la predicción. Es decir, cuando ustedes plantean modelos de tipo computacionales, entonces generan la posibilidad de generar escenarios, justamente. No sé cómo... Sí, sí. Creo que Ramón trabajó también unos temas similares a los que había planteado yo, en el sentido de el uso de la estadística, a veces de los desarrollos de la estadística desde las ciencias sociales, siendo necesariamente superficial desde el punto de vista de un estadístico, ¿no? Porque obviamente el investigador en cualquier disciplina de las ciencias sociales tiene que ocuparse de los temas sustantivos, ¿sí? y la literatura específica del área, y además incorporar las herramientas de la estadística. Entonces, ese esfuerzo a veces es difícil trascender como una aplicación superficial, y ahí está un poco la tarea y la importancia de colaborar también con gente que tenga formación específica en estadística y de educar en el uso de las mejores prácticas. Lo que decía Ramón es, a veces los análisis se limitan a leer una asociación entre variables y ver si algo es significativo o no significativo, más allá de si el modelo está fundamentalmente ajustando a los datos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo desde la estadística que es importante hacer, y de tender puentes para colaborar con equipos de investigación en disciplinas, sabiendo que el tiempo que se le puede destinar
al aprender y a trabajar con esos modelos es limitado, ¿no? Porque, como decía, ahí coexisten muchas actividades, ¿no? Que son no solo que tienen que ver con dominar la herramienta estadística, sino con conocer sobre el tema en particular. Y sobre la explicación y predicción, sí, esa es una tensión importante ahora, que sobre todo con el crecimiento del uso de técnicas de machine learning, ¿no? y estos modelos que son más cajas negras, empieza a aparecer mucho en ciencias sociales. Y creo que hay una tensión importante, es, digamos que también de vuelta un poco lo que yo planteaba era que el trabajo de investigación en ciencias sociales debería apuntar a poder conocer los procesos que se están investigando en ciertas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en demografía nos interesa entender cómo cambia el proceso reproductivo, los procesos de mortalidad, de migración, de formación de uniones. Entonces, de vuelta, aparecen métodos muy potentes que se concentran en la explicación sin prestar atención se concentran en la predicción sin prestar atención a la explicación, y eso de vuelta empieza a como generar un poco de ruido, porque para mí por lo menos no alcanza con obtener algo que predice bien, sino que tenemos que entender por qué, cuáles son los mecanismos, ¿no?, que están detrás de esas asociaciones que estamos encontrando. Entonces, para mí el análisis de los mecanismos y de vuelta el trabajo de modelado es algo clave en ciencias sociales. Lo dejo por ahí. Sí, gracias, Daniel. Bueno, más comentarios. Perdón, Marco, buen día. Buen día, Miriam. Simplemente buen día a todas y todos. Simplemente una reflexión más que una consulta a algo que hizo hincapié Ramón y que también ahora dijo Daniel. El tema primero de trabajar de forma interdisciplinaria, cosa que no es muy común y sobre todo en las ciencias de la salud cuesta bastante. Porque, digamos, si bien tenemos muchas veces el apoyo de los software estadísticos, también lo tienen gente que no está formada en estadística y que cree que poniendo los datos eso me da un resultado y ese resultado está bien. El problema que dijo Ramón, que también es muy grave, es el tema de las publicaciones. A mí me pasa últimamente, yo trabajo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y me ha pasado en los últimos años que vienen a hacer consultas o que yo participo en el trabajo, y lo que sucede es que las personas que tienen que evaluar el trabajo terminan o no entendiendo o proponiendo cosas o diciendo algo que es incorrecto y no publican los trabajos cuando los trabajos están bien realizados. Y les cuento un hecho, alguien que me ha preguntado algo, que había presentado un trabajo donde la sugerencia directamente era, tiene que hacer esto, y eso que le proponían estaba mal. O sea, por ejemplo, la persona había hecho un análisis de la varianza de 2 factores, y lo que le decían es que tenía que hacer 2 ANOVAs de un factor. Entonces, y que si no, no se lo publicaban, digamos. Entonces, las personas a veces terminan aceptando porque si no, no pueden publicar el trabajo que hicieron. Y realmente, no sé, los estadísticos podemos, desde nuestros lugares, como yo trato en la facultad y en todos lados, de decir hay que trabajar en forma interdisciplinaria. Pero el tema de las publicaciones es un gran problema que no sé cómo los estadísticos podemos abordar. Quizás, bueno, esa pregunta la pueden contestar los panelistas o alguna de las personas que están participando. Bueno, gracias por el panel, que fue muy interesante. Muchas gracias, Miriam. Bueno, no sé, Ramón, Daniel, comentar sobre esta importante reflexión que planteó Miriam. Sí, bueno, tal cual. Gracias, Miriam, por tu participación, y en cierta forma me siento identificado porque es algo que es pues, una práctica muy habitual. En particular, más allá de esto que yo de pronto compartí, que tiene que ver más con el tema del modelado, yendo más al tema de las publicaciones, sobre todo
yo que he trabajado bastante en estudios que tienen que ver con encuestas sanitarias poblacionales, es todo un dolor de cabeza, porque generalmente los datos no se obtienen bajo muestreo aleatorio simple, entonces ahí empieza a operar una cosa que es un calvario cuando de pronto se utilizan diseños muestrales complejos, donde claramente no se puede usar software estadístico convencional, hay una forma de calcular la varianza que tiene que ser hecho tomando los recaudos correspondientes, donde a veces resulta muy difícil explicarle no solamente a los colegas con los que uno participa haciendo la investigación, donde uno tiene que decirle que tienen que trabajar con datos que no son expandibles, es decir, donde hay pesos muestrales, que no se pueden quitar datos así como así, porque se rompe el diseño muestral, y después uno después tiene una pelea grande con los referees de las revistas que parecen haber pasado por una especie de curso estándar donde aplican casi a rajatabla un cálculo de tamaño de muestra y un cálculo de potencia, y eso parece ser lo más importante cuando yo diría que de pronto es lo menos relevante, y ha sido motivo digamos, de que muchas investigaciones se tranquen porque hay un ida y vuelta donde uno trata de explicarle por qué de pronto uno trabajó con un diseño muestral que no es el que el referee está acostumbrado a ver, y donde de pronto la potencia uno no se la puede calcular porque habría que hacer estudio de simulación, porque no hay forma de hacer no hay una fórmula analítica donde uno pueda fácilmente decirle cuánto es la potencia que está asociada para un estudio donde claramente existen no respuestas que claramente no es aleatoria, donde entonces son todos, digamos, aspectos que se cuelan en el proceso, digamos, de colaborar en el trabajo disciplinario, donde la tarea de los que venimos del palo de la estadística, pero habiendo de pronto teniendo mucho carrera trabajando con cosas del área de la salud, es un problema que sigue existiendo, y bueno, no le veo una solución, tal vez soy un poco pesimista pues ya estoy un poco viejito, ¿no? Pero no le veo una solución extremadamente sencilla y próxima, porque además tiene que ver con esa perversión de donde a veces de pronto los investigadores tienen necesidad sí o sí de poder avanzar en su programa de doctorado, en publicar, y a veces resulta que la estadística termina siendo como el mal necesario que permite pasar esa carrera de obstáculos, ¿verdad? Pero donde se pierde de pronto lo esencial que puede ser la estadística, que es ayudar en todo caso a tomar decisiones bajo ciertos criterios, y de ahí discutir y sacar resultados los que saben del tema, del problema particular, y que claramente no es estadística. Así que de vuelta, Miriam, gracias por la consulta. No, muchas gracias, Ramón, coincido totalmente. Bueno, hay más reflexiones, más comentarios. Hay un comentario que puso Javier Bussi, que es un tema muy común, lo de las muestras complejas, que menciona Ramón. O sea que, bueno, esto es un tema que... Hay una pregunta, un tema para profundizar. Hay una pregunta de Manuel de Orue, con mano levantada. Manuel, sí. Hola, buenos días. No sé si consulta, sino que compartir una idea de lo que yo entiendo en cuanto a los modelos, a las fallas de las predicciones de los modelos que se aplican, sobre todo a las políticas públicas. No sé si estarán de acuerdo o, bueno, parte de la conversa, que también faltan datos ahí, y también el enfoque tanto de los determinantes sociales como los factores territoriales cuando realizamos análisis en el aspecto bioestadístico. Para mí siempre he visto mucho análisis, por ejemplo, no sé, determinantes sociales, esto es la igualdad. Hay se me olvidó perdón, se me olvidó el nombre, pero cuando tratamos de determinar igualdades de las políticas a través de cierto análisis, en que llegan
principalmente territorios de países o de macroregiones dentro de los países, pero cuando tratamos de bajar la escala, por ejemplo acá en Chile, no sé, tenemos las comunas, ¿cierto? Tenemos regiones, comunas, o sectores, o poblaciones, ya los modelos fallan completamente y la lectura es poco predecible. Mi impresión es que muchas veces los datos disponibles no dan cuenta de las condiciones de esas poblaciones a las que queremos llegar. No sé, yo dejar ahí planteado eso y cómo pueden mejorar también un poco la captura de los datos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que tienen que ser a través de, por ejemplo, en la parte de salud, ¿cierto? Estamos hablando de bioestadística, salud poblacional, fichas médicas electrónicas, donde sea fácilmente recuperable, capturar la recolección de los datos sea fácil y disponible para los que hacemos análisis en ese medio. No sé si puedo expresarme, disculpen si no, muchas gracias por su atención. Gracias, Manuel. Sí, hay un tema importante aquí y es, por lo menos parte de lo que pude, digamos, entender es cómo se pueden extrapolar resultados que se obtuvieron con una determinada población a otros, digamos, segmentos de la población. Y eso, bueno, seguramente Ramón, Miriam tendrán ejemplos quizá donde esto no se pueda hacer, digamos así, de manera tan simple, ¿verdad? Cualquier comentario que tengan. Nosotros, por ejemplo, en un estudio que hicimos con electrocardiogramas en Uruguay para el adulto mayor, nos preocupamos muchísimo para, digamos, poder entrenar ciertos modelos, si usar o no los electrocardiogramas que provenían de una competencia internacional que básicamente se hizo en los Estados Unidos. Es decir, por más que los electrocardiogramas, que en este caso tenían corta duración, 30 segundos, y todos de una derivación, o sea, características técnicas comunes, pero no es lo mismo el electrocardiograma de una persona joven que de un adulto mayor. Entonces, ¿en qué medida se podía entrenar un modelo con ciertos electrocardiogramas para luego aplicarlo solamente a una población de adulto mayor? Bueno, esto era nada más que para comentar un ejemplo de cuáles son después las preocupaciones prácticas que debemos tener a la hora de, digamos, aplicar nuestras técnicas en un problema concreto, real, para el cual queremos dar indicaciones, bueno, en este caso a los médicos cardiólogos. Creo que en este problema Daniel tiene una visión muy clara, ¿no? De cómo es el tema de la población, o sea, una tasa de fecundidad que él decía, obviamente que no debes tener el mismo patrón en un área de un país de repente que en otra, en un cierto segmento social que en otro. No sé si, por favor, quiere agregar alguna... Sí, no, el tema de los datos obviamente es una de las limitantes centrales, ¿no? Para el trabajo en ciencias sociales en general. Y yo ahora que he estado en el norte de Europa, por ejemplo, he tenido como acceso a trabajar con colegas que utilizan, por ejemplo, los registros de los países nórdicos, ¿no? Que tienen en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, Finlandia. Y esas son bases de datos increíblemente ricas y que, bueno, vienen de un esfuerzo de colección de datos institucional, ¿no? Por parte de los estados, que lleva mucho tiempo, pero que después lo que permite hacer a nivel de planificación y de investigación tiene mucho valor. Entonces, creo que un poco el tema de los datos digamos, es algo que no... Ahora hay como cierta expectativa por los datos que se generan a partir de la interacción con el mundo digital, digamos, ¿no? Los datos que vienen de las aplicaciones que utilizamos, ¿no? En Internet. Pero esos datos siempre tienen los problemas de representatividad de las muestras, ¿no? Aunque se están desarrollando métodos estadísticos para corregir y para poder utilizar esos datos, todavía me parece que me falta, no veo todavía que eso pueda ser un sustituto a datos más organizados, como pueden ser estadísticas vitales, encuestas, registros de población, ¿no? Creo que
porque además ese tipo de datos digitales son privados y están sujetos a las desventuras de las empresas que los recolectan. Entonces, si un día Facebook recolecta muchos datos porque es la aplicación dominante, pero a los 2 años deja de serlo o solo representa un sector de la población y hay otras aplicaciones, o sea, entonces es muy difícil obtener lo que necesitamos desde el punto de vista estadístico, que son datos representativos, longitudinales, y que estén ordenados, limpios. Entonces, eso creo que ahí no hay mucho sustituto para el esfuerzo institucional de recolección de datos. Eso tiene que ser parte de una política pública de largo plazo, creo. Gracias, Daniel. Javier levantó la mano. No sé si hay tiempo, Marco, un comentario. Yo no quiero, digamos, que los que deseen no puedan ir a la otra sala, digamos, a la sala 2, donde empieza una sesión dedicada al tema de la emergencia sanitaria, de la pandemia, pero si Bueno, quieren... Sí, no, es breve. Yo un poco sí. una aclaración de mi comentario y continuando con lo que decía Ramón, esto de las muestras complejas, que en los trabajos colaborativos, cuando uno trabaja con gente de otra disciplina, y que esa gente, por suerte, conoce algún test de Wilcoxon o algún test de independencia, y cuando uno, ya la colaboración es difícil porque siempre estadística es como una rama compleja que supuestamente es la que obstaculiza el normal proceso de la investigación, poniendo palos en la rueda o complicando. Y cuando se presenta este tema de las muestras complejas, uno explicarle que además esas técnicas que ellos aprendieron hay que verlas con más cuidado, porque hay que tener cuidado, porque ya no es una muestra simple al azar o no es una situación experimental. Eso complica más y hace difícil la colaboración y creo que, bueno, es nuestro trabajo tratar de llegar y que haya software accesible y cursos que traten de explicar por lo menos la idea de estos problemas que surgen. Eso es lo que quería decir, que coincidía, digamos, y que me parece muy interesante en un marco de colaboración en las otras disciplinas. Muchas gracias, Javier. Bueno, es realmente un placer haber tenido las presentaciones de Daniel, de Ramón, los comentarios de Javier, Manuel, Miriam y toda la participación de ustedes. Solo por razones de tiempo tenemos que probablemente dar por finalizado este conversatorio, esta sesión, que pero nos ha dado la posibilidad de estar en contacto entre todos nosotros y por supuesto a través de los emails y de otra forma de comunicarnos, seguiremos estas reflexiones en nuestra actividad cotidiana de estadísticos. Muchas gracias a todos. Gracias, Marco, gracias a todos. Los invitamos hoy al mediodía a otro café, porque nos hemos quedado cortos con los intercambios en los cafés. Y bueno, y ahora, si quieren venir a la sesión de COVID, bienvenidos. Muy bien. Gracias. Gracias, Leticia. Hasta luego. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Chao. Bueno, acá Marco y después vemos cómo sacarla.